Muy contentos de estar aquí con ustedes en este tiempo de amor, y hemos estado hablando de cómo la palabra de Dios transforma las vidas, porque no tenemos otro testamento, no tenemos otra carta de nuestra máxima ley, por decirlo así. Es la palabra de Dios obrando entre nosotros, manifestando su gracia y favoreciendo nuestras vidas cada día, amados. Así que este es el tiempo donde tenemos que permitir que sea Dios obrando en nuestras vidas, amados hermanos. Así que quiero hablar sobre cómo tu vida es impactada por la palabra de Dios. Para amar al Señor, hemos visto que la palabra de Dios dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Entonces, ¿qué significa guardar la palabra? Sino significa memorizar los textos de la Biblia, y no es suficiente, sino tienes que meditar en ellos y empezar a integrar esos textos de la Biblia sobre tus pensamientos, sobre tus vivencias y sobre tu conducta misma. Tú tienes que aprender cómo la palabra obra en ti. Cuando la Biblia dice que el Señor no te perdonará si tú no has perdonado a los que te ofenden, ¿cómo aplicar eso en tu vida? Primero, que conozcas el texto, memorízalo. Memoriza el texto tal cual viene en la Biblia, y después empieza a confrontarlo con tu mente en medio de cada circunstancia de tu vida. De esa manera tú estarás convirtiendo tu corazón en el corazón del Padre. Estarás teniendo un corazón como el corazón de Dios, porque te estás dejando dirigir por la palabra de Dios. Y para eso, amado, quiero enseñarte el Salmo 119, versículo 1 al 8. Y en este momento, oramos al Señor. Padre, esta es tu palabra y yo la recibo, yo la concibo, Señor, y dará a luz a mi vida el fruto de gloria que tú quieres que yo dé. Dame un corazón entendido, dispuesto no solamente a ser un oidor olvidadizo, sino en tu nombre un hacedor de tu palabra. Señor, glorifícate, exáltate en medio de tus hijos y en medio de la tribulación. Padre, sean transformados de gloria en gloria. Tu palabra dice que seremos transformados de gloria en gloria. Así que toma la palabra de Dios para que esa transformación en tu vida se empiece a cumplir. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres, ¿verdad?, que caminan por los caminos del Señor, que conocen la palabra de Dios y viven esa palabra. Gloria a Dios por ellos. Pero sabes, no todos guardan sus testimonios, no todos guardan sus caminos. ¿Y qué hay de aquellos que no caminan conforme al propósito del Padre? Lo primero que pasa, amados, es que empiezan a entrar en un camino de oscuridad. Lo primero que va a pasar es que no van a saber qué hacer en medio de cada conflicto. Van a agotar todas sus decisiones. Y eso es muy común, porque no van a saber hacia dónde caminar, no van a saber hacia dónde pelear, qué brincar, qué obstáculo quitar, porque su camino se empieza a oscurecer. Y cuando el camino empieza a oscurecerse, amado, se vuelve una vida más complicada. Proverbios dice que el afligido todos los días le son difíciles, pero los que tienen gozo todos los días comen un banquete, aunque sean frijolitos, amado, aunque sea una tortilla con una rebanada de queso, con un poco de chicharrón, una salsita verde. Ay, Dios, amados, lo que llamamos un taco placero. Y sabe, aun sea algo muy mínimo, algo muy pequeño, para el que tiene gozo, sabe de quién vino esa bendición y se goza en el Señor. El que anda en angustia tiene su mente y su corazón puesto en sus tesoros, y esos tesoros son terrenales, amado. Y cuando tú tienes tus ojos puestos en cosas terrenales, como en la vida de alguien, como en un trabajo, como en tu economía, cuando tú tienes puestos tus ojos ahí, entonces dice la Biblia: en lo terrenal todo perece, todo se corrompe, todo se echa a perder,
todo se pudre en esta vida. Todo. La vida de una persona, esa persona morirá y entrará en estado de putrefacción. Pero si no valoraste lo espiritual, si no valoraste el camino del Padre eterno, ¿verdad? Un camino eterno para ti, obviamente tendrás una aflicción tremenda en tu corazón. Pensarás que tu vida se ha fracturado, pensarás que tu vida ha terminado, pero quiero decirte que la gloria de Jehová está dispuesta para bendecirte. Versículo 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Qué es eso de todo el corazón? Con toda la vida, con todo tu músculo cardíaco. No, amado hermano, con todas tus intenciones ocultas, con todos tus pensamientos más profundos, empiezan a buscar y caminar hacia los propósitos del Padre. Con lo más interno de su corazón ya están en un conflicto, y en lugar de estar pensando cómo se desquitan, en lugar de estar pensando cómo destruyen esa vida, no, amados, esa persona lo que hace es encaminarse al Padre desde lo más profundo de su corazón. La primera pregunta que se hará es: Señor, ¿qué tengo que hacer en medio de la tribulación? ¿Qué tengo que hacer en medio del conflicto? Y empieza a confrontar su vida, porque un mal momento, un día malo, la misma Biblia lo dice, es para que puedas estar firme en el día malo. Y un día malo genera emociones, y esas emociones traen vivencias de tu pasado que te van a acusar y te van a decir: tú nunca has podido, siempre es lo mismo contigo, ¿por qué siempre te pasa lo mismo? Siempre es igual contigo, se me hace que Dios no quiere que vivas. Y empiezan a venir pensamientos de muerte, pensamientos de destrucción, pensamientos de división. Mejor me divorcio, mejor dejo a mi familia, mejor es morir que vivir, valgo más muerto que vivo. Todas esas ideas vienen a tu vida porque tú las has concebido desde antes de que sucediera el problema. Es la forma en la que has resuelto muchas veces, es la forma en la que has interpretado la vida muchas veces. Pero cuando tú empiezas desde lo profundo de tu corazón a tomar la palabra de Dios y meditar en ella, meditar en ella, amados, no es solamente de pensar y repetirlo 1000 veces: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. No, amado, sino es que empiezas a pelear contigo mismo sobre cómo el Señor ha sido integrado a tu vida como un pastor en tu vida, como alguien que te ha guiado. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como el Señor en medio de la prueba te ha respondido y te ha mostrado que nada necesitas, sino solo su amor, su gracia, su misericordia, y que Dios esté contigo. Y en lugares de delicados pastos me pastoreará. Empiezas a recordar, en lugar de aquellos conflictos difíciles y hacer tu berrinche y patalear, ¿verdad?, y tirarte al piso y quererte morir, empiezas a recordar cómo Dios ha sido bueno contigo. Cuando yo estoy en medio de un conflicto, amado, lo primero que traigo a mi mente es cómo Dios ha sido bueno conmigo en medio de cada circunstancia, cómo Dios me ha guardado, cómo Dios me ha limpiado, cómo Dios me ha transformado, cómo Dios ha ido a mi rescate. No una vez, amados, miles de veces el Señor ha ido a mi rescate. Y puedo decirte que es maravilloso cuando el Señor va hacia ti. Y cuando estoy en medio del conflicto, yo sé que el Señor irá a mi rescate. No porque sea un hijo especial, no porque sea un consentido de Dios, porque todos seremos sus consentidos, todos somos sus hijos amados. A nadie le habla por distinción. Solamente hay dos personas que el Señor les habla distinto. Uno es a Jesucristo y otro es al profeta Daniel. Cuando se habla con Jesucristo, le dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y cuando habla de Daniel, le dice: siervo muy amado, he venido a responderte tu pregunta. Entonces el Señor nos ama, y dice, el Señor nos da una línea de amor para cada uno de nosotros. No es distinta con nadie, sino Dios se acerca a ti y te dice: con amor eterno te he amado. Ese es el amor que Dios tiene para ti, un amor que no se termina. Dios te amó antes, Dios te está amando hoy, y Dios te amará el día de mañana.
porque es un amor eterno el que tiene contigo. Pero mira esto, verso 3, aquellos que guardan el camino del Señor, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, en los caminos del Padre. Verso 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Fíjate lo que te dice el Padre. Dios encargó que los mandamientos del Padre sean atesorados en tu corazón. ¿Para qué? Para que sean lineamientos de conducta, sean una estructura clara sobre cómo el Señor quiere que reacciones en medio de cada circunstancia. Recuerdo aquel momento que la mujer iba a ser apedreada y todos estaban listos y llevaron a Jesús y le dijeron: Jesús, estamos listos para apedrear a esta mujer adúltera. La cacharon en pleno acto de adulterio y Jesús vio a aquella mujer, escribió algo en el piso. ¿Qué habrá escrito? No lo dice la Biblia. Es un misterio muy interesante. Podremos darle cualquier interpretación, pero sí puedo decirte lo que después dijo Jesús. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que la gente acusada por su conciencia, ¿por qué? Porque ese es el efecto de la palabra. Cuando empieza la palabra a entrar a tu corazón, empiezas a moverte conforme el camino del Padre y empiezas a luchar con tu mente. Esa gente en ese momento tuvo que llevar sus pensamientos de odio, su diversión malvada, porque ellos estaban dispuestos a divertirse en ver cómo moría una mujer apedreada, ¿verdad? Por el acto de adulterio. Pero ellos empezaron a combatir con su mente por una palabra que soltó Jesús, y ese es el camino de rectitud. Empezaron a llevar su palabra y empezaron a llevar cautivo su pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Oiga, pastor, pero ellos apelaron a la Biblia. Ellos dijeron que en la ley de Moisés, aquellas mujeres que sean encontradas de esa manera y en pecado, en el pleno acto de pecado, tienen que matarla en medio de todo el pueblo como un castigo de parte del Padre y purificación de su misma alma de esa mujer. Sí, amados, pero cuando vino Cristo, no vino a abolir la ley, sino vino a que se cumpliese. Y aquellos que aventaban las piedras también guardaban en su corazón iniquidad y maldad. Por eso Jesús les dijo: aquel que esté libre de pecado puede hacerlo, que aviente la primera piedra. Y después esa mujer quedó sola con Jesús, y Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido todos. Ese es el efecto de la palabra en su vida. Quizá no hay gente que esté lista para aventarle una piedra a usted, pero cuando aplicas la palabra a tu vida, esos demonios que están listos para aventarte piedras empiezan a irse cada uno de ellos, porque saben que no pueden tocarte, saben que Dios está guardando tu vida, saben que Dios está cuidando de ti. Dios encargó que sean guardados sus caminos y sean guardados sus mandamientos. Verso 5, ahí es donde entramos tú y yo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El primer conflicto que entra para seguir la palabra de Dios, el primer conflicto que entra a tu vida es este, amado hermano. El primer conflicto es que no vas a creer que tu vida puede ser ordenada o que tu vida puede ser transformada a una vida en rectitud y en bendición, porque sientes un gran desorden en tu vida. Entonces tú crees que tienes que ordenar ciertas áreas de tu vida en específico donde tú sientes un gran deterioro. Conozco mucha gente que me dice: pastor, yo quiero acercarme más a la iglesia, quiero servir más al Señor, pero antes de eso tengo que arreglar unos problemas. Antes de eso tengo que resolver unas cosas, pastor, porque necesito hacerlo, me impiden servir al Señor. No, amado hermano,
Tu vida no va a ser guardada en los mandamientos del Señor cuando resuelvas tu desorden. Es cuando empiezas a vivir los mandamientos del Señor que tu desorden se empieza a componer, que empieza a transformarse tu vida. Antes no. Si no te metes primero a entender la palabra, a vivir la palabra, a conocer su palabra, si antes no te metes en eso, amado hermano, tu vida va a seguir en desorden. Porque ¿qué está dirigiendo tus pasos? Lo que dirigió tus pasos ya te metió en desorden. Y entonces dices que el Señor quiere bendecirte, y dices que el Señor quiere llevar tu vida conforme, que tú quieres llevar tu vida conforme los propósitos del Padre cuando hayas resuelto unos problemas. Eso fue lo que te metió en problemas, el no haberte dirigido conforme el Padre desde el principio. Cuando tú haces esa transformación por medio de la palabra, entonces empiezas a ser guardado, empiezas a guardar sus mandamientos. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. No, amado, primero guarda la palabra y la palabra misma empieza a ordenar tus caminos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es correcto, amado. Cuando empiezas a atender los mandamientos del Padre, entonces tu vida empieza a ser alejada de la vergüenza. Versículo 7, ya casi terminamos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Cómo es que juzga el Padre? En la Biblia me confronta el Señor con muchos juicios que Él hace. Uno de los juicios que trastorna el corazón del hombre es aquel juicio que Dios hace con Caín y Abel. Es uno de los primeros juicios que el Señor establece. El primero es cómo Dios juzgó la ofrenda de uno y la ofrenda del otro. Dice la Biblia que Abel le ofreció al Señor lo mejor que tenía, lo más abundante, lo más perfecto. Él empezó a ofrecerle al Señor toda su alma, todo su espíritu, todo su ser, en su arte, en su oficio, en su profesión, en lo que él se dedicaba. Mientras que su hermano tomó una ofrenda quizá incluso hasta más vasta que la de Abel, su hermano Caín, pero no le ofreció lo mejor, lo que había, lo que tenía, lo que estaba a la mano. Y yo no me imagino a Caín diciendo, mira ese fruto tan hermoso que está, pero está en la copa del árbol. Me tendré que trepar al árbol y bajar ese fruto. Pero aquí, mira, en el piso hay muchos frutos que le podemos ofrecer al Padre. Lo que está. Y entonces cuando vio Dios la ofrenda de Caín, dice que lo menospreció, mientras que alabó la ofrenda de su hermano Abel. Y eso trajo en el corazón del hombre, en el corazón de su hermano, odio, rencor. Porque muchas veces hablamos así, vemos el triunfo de otros y no nos alegra tanto, porque tú quieres verte triunfando. Te da un poquito de envidia. Y eso es, amado, porque tú entregas ofrendas de Caín. Perdón que se lo diga así, pero mientras tú no entiendas este justo juicio del Señor, no solamente es ofrecerle al Señor por ofrecer, sino es ofrecerle lo mejor. Es ofrecerle tu mejor tiempo, aunque te duela, aunque estés súper atareado porque vas a tener trabajo. Eso cómo daña los ministerios, amado. Las ofrendas de Caín cómo dañan los ministerios, pero también esas ofrendas son las que dividen iglesias. Esas ofrendas y esos pensamientos de, oye, pues yo le voy a ofrecer al Señor lo que tenga, lo que pueda, conforme pueda, mientras que otros le ofrecen lo que no tienen y le dicen, me voy a esforzar, Señor, en darte más. Lo que yo no tengo, eso te voy a dar, Señor, porque es para ti. Es la ofrenda de Abel. Eso levanta iglesias, eso fortalece ministerios, restaura familias. Imagínate un hijo, papá, necesito una computadora, híjoles, vamos a ver cuál nos alcanza, hijo. Vamos a ver para cuál nos alcanza ofrendas de Caín en medio de las familias.
pero le dices: hijo, ¿qué necesitas? Necesito una computadora con tal capacidad, con tales características. ¿Cuánto cuesta esa computadora? Cuesta 12, 13, 15, 20, 30 mil pesos, papá. No los tenemos, hijo, pero nos esforzaremos, porque es para tu escuela, porque vas a dar lo mejor, porque tú vas a ofrecer lo mejor para eso, hijo. Ofrendas de Abel. Eso levanta vidas y familias. Yo recuerdo el testimonio de un hermano que me dijo: pastor, mi hijo empezó y me dijo: papá, necesito levantar un despacho de arquitectos. Y su papá le compró una computadora, una impresora, lo mejor que pudo su padre, porque siempre lo hizo. Este siervo de Dios es un pastor que conozco, y él le ofreció a sus hijos la mejor educación. Metió a sus hijos al TEC de Monterrey, él trabajando con transporte público, amados. Pero quiero decirte que el fruto de la ofrenda de Abel es muy diferente al fruto de la ofrenda de Caín. Y dice: cuando yo aprendiere tus justos juicios, Señor. ¿Qué pasaría si tú le ofreces siempre lo mejor a tus hijos? Te esfuerzas un poco más, rompes tus límites, te sales de tu zona de confort. Hermano, va a haber unos frutos maravillosos. Eso sí, se va a arriesgar más. Es más probable que se equivoque, es más probable que fracase una y otra vez. Pero cuando tú le ofreces lo mejor, aprendes y vives la vida en bendición. Ofrece tu fruto de Caín. Oye, una computadora, papá. A ver, vamos a esa tienda, hijo, de Mamalucha. Vamos a ver qué te compramos. Y el papá empieza a ver 4, 5, 3. Esta de 3, hijo, es la que necesitas. Ofrendas de Caín. ¿Qué pasa? Que luego el niño en la primer caída se rompió. En la primer baja de electricidad en tu casa se descompuso, y entonces el niño no sabe cuidar las cosas y viene un estado de frustración. Lo mismo que le pasó a Caín por su ofrenda. Él se dolió en su corazón, se frustró en su alma, en su espíritu, por lo que vivió por su ofrenda. Y es que es una realidad, amado. Ofreces mediocridad a quien quieras, sea tu casa, sea tu trabajo, sea tu familia, entonces vas a estar en un constante estado de frustración. Ofreces ofrendas de Abel, ofreces lo mejor de ti en todo momento, y no te salen las cosas. Reconoces que no eres el mejor, pero que te estás esforzando, y reconoces que diste lo mejor. Es algo que no pasa con Caín. Caín sabía que no ofreció lo mejor. Abel sabía que ofreció lo mejor. Y si el Señor no lo aceptaba, dice: Señor, ofrecí lo mejor. ¿Y qué pesa el corazón? ¿Qué es lo que pesa a Dios en la ofrenda? Dios pesa el corazón, no lo que das, no lo que ofreces. ¿Qué debe de pesar tu familia? No lo que das, sino lo que te costó, lo que diste. A veces hay un dicho: lo que vale no es el regalo, sino la intención con que lo das. Eso es lo que realmente uno debe de valorar en los padres, en los hijos. Cuando tu hijo recibe el iPhone que quería, debe de mirar y observar. Debes de aprender a concientizarlo a lo que le costó al papá, lo que significa eso. Y entonces estarás enseñándole a tus hijos a dar ofrendas de Abel y no ofrendas de Caín. Por eso dice: si yo aprendiere a dar tus justos juicios, Señor. Otro de los justos juicios que veo en el Padre, hay muchísimos en la Biblia, es cuando Abraham va a entregar a su hijo. Es otro juicio del Padre muy fuerte. Otro de ellos es Goliat y David, como el juicio de Dios en contra de un hombre preparado para la guerra, que a lo mejor ofreció lo mejor para su pueblo, pero maldijo a Dios. Y Dios lo avergonzó con un niño. Hizo que un pequeño de 15 años lo matase. La guerra no podía empezar porque necesitaban a un niño, al niño David, para pelear la guerra. Mientras que los guerreros estaban asustados porque estaban midiendo fuerza con fuerza.
David estaba midiendo moral, valores, ética, respeto, espiritualidad. Era lo que estaba midiendo David. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a blasfemar en contra de este ejército, que es el ejército del Dios viviente? ¿Qué estaba valorando? ¿Fuerza? No. Estaba valorando integridad. Estaba valorando intenciones. A veces así se hacen las iglesias. La intención, hermano, la intención es lo que pesa el Padre. Justos juicios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces aprendes a adorar al Padre con un corazón recto. Sabes que está bien lo que estás viviendo. Mientras que no aprendas los justos juicios del Padre, empiezas a decirle: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando aprendes los justos juicios del Padre, dices: te alabo, Señor, porque veré tu gloria una vez más. Te exalto, Señor. Lo haces con rectitud de corazón. Tu intención es correcta. Y por último dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Sabes, a veces parece que Dios te ha olvidado. A veces sientes que Dios te ha dejado. No es que te haya dejado, es que tú estás haciendo tu reverenda voluntad, amado. Tú estás haciendo lo que bien te place. Se te inflamó una parte del cerebro, hermano, y estás haciendo lo que tu cerebro se inflamó. Y entonces el Señor no puede operar con tu justicia. La justicia de Dios no opera con la justicia del hombre. Y tú quieres ver destruido, venganza, quieres ver cosas bien feas para satisfacer esa sed amarga sobre tu corazón. Pero sabes, cuando caminas conforme el propósito del Padre, te gozas cuando tu enemigo le está yendo bien, porque dices: gracias, Padre, porque lo estás bendiciendo. ¿Ha hecho eso alguna vez? ¿Le ha agradecido a Dios por aquel que para usted es su enemigo? Porque hoy ¿quién es un enemigo, amados? Hoy un enemigo es el que te ofendió. Hoy un enemigo es aquella persona que le sacó la lengua, que le puso el pie, que le hizo una broma y no le pareció. Esos no son enemigos, amado. Eso es que usted tiene un carácter de niño que no ha superado la pubertad ni la adolescencia. Pero un verdadero enemigo es aquella persona que está buscando ponerte el pie, está buscando verte destruido. Esos ya no hay, amados. Y si los hay, se topan que Dios está contigo y no le salen las cosas. Porque entonces sí, Dios pelea tu batalla. Pero si es: Señor, mira a mi comadre que me echó la basura, Padre, sé propicio entre nosotros, porque es mi hermano. Así no funciona Dios. En tu justicia Dios no trabaja. Por eso sientes que te ha dejado el Señor. No se va a mover contigo. El Señor no va a trabajar contigo. Pero cuando te empiezas a meter en sus justos juicios, en su palabra, y la empiezas a vivir, usted camina de la mano de Dios. Se empieza a mover su mano para contigo. Empiezas a ver el amor, la misericordia del Padre. Qué tan espléndido es Dios contigo. Sobrepasa tu mente. El Señor, cuando tú le dices: Señor, quiero esto, el Señor es espléndido. Guardes esa palabra en su corazón. El Señor es espléndido. Te va a dar mucho más de lo que pediste, muchísimo más. Cuando le dice: oh Señor, quiero esto, tranquilo, hijo, eso más esto te voy a dar, más esto te voy a dar, más esto te voy a dar. Te va a dar 3 veces más superlativos operando en tu vida. Dice el Señor que Él te va a responder mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes, conforme el poder que actúa en ti. Si en ti actúa el poder de su palabra, entonces el reino de los cielos ha llegado a tu vida. A eso se refiere Dios con el reino de los cielos. Cuando Él les dijo: he aquí el reino de los cielos se ha acercado,
¿Por qué? ¿Porque puedes perdonar pecados? Claro, porque su palabra lo dice. El reino de los cielos se ha acercado porque sanan los enfermos. Claro, porque la palabra de Dios está operando. El reino de los cielos establecido en la tierra es vivir su palabra, amados. Es orar por medio de su palabra. Es permitir que el Espíritu Santo haga esa palabra viva en ti. Quiero orar por ti, amado hermano. Y quiero bendecirte en este tiempo. Cierra tus ojos. Señor, mientras hay vida en nosotros, hay esperanza. Oro a ti por aquellos que quieren acercarse a ti y no han podido por causa del desorden. Oro a ti, Señor. Y quiero, amado hermano, o tú que me escuchas, si nunca has sido expuesto a la palabra de Dios y quieres acercarte al Padre, pero tienes asuntos por resolver, hoy quiero que hagas esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy acudo a ti para perdón de mis pecados. Hoy declaro y confieso que tú eres mi Señor y que tú eres más que suficiente para mí. Quiero ser tu hijo y quiero que tú seas mi Padre. Me arrepiento. Gracias. Reconozco que viniste como hombre, que moriste en la cruz y que resucitaste para darme vida. Y te acepto, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Padre, en este momento, con esta oración, tus hijos se han acercado a ti. Te pido, Señor, que pongas en ellos el corazón de seguir aprendiendo tu palabra y memorizando tus mandamientos y tus juicios, entendiéndolos, Señor, para aplicarlos a su vida y puedan traer el reino de los cielos a su vida. Bendícelos, Dios. Guárdalos, Dios. Levántalos, Dios, y favorecelos, Padre, en cada etapa de sus vidas. Yo los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de señores. Amén y amén. Dios te bendiga, amado.